time goes by so slowly, 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 time goes by so slowly. Esto me hace acordar los llaneros solitarios. A veces en las instituciones educativas hay una o dos personas que quieren hacer las cosas y son esos llaneros solitarios. Y esa perseverancia es la que logra a veces que la institución misma empiece a permear y a cambiar. Esos son los que logran de verdad cambiar instituciones. Y qué bueno que en una experiencia de aula, una experiencia pedagógica, veamos la relación total de lo que es la evaluación con el currículo. A veces uno ve desdibujado esos panoramas, los ve como separados, pero aquí sí vemos en práctica cómo se da esa correspondencia. Igual como esas prácticas pedagógicas, él lo decía, centradas en desempeños, corresponden a unos principios pedagógicos muy definidos. Y nos preocupa algo que también ya escuchamos en una ponencia el día anterior, a veces como la gestión directiva es un impedimento para esos nuevos logros en evaluación y en aprendizajes. A veces los directivos somos el estorbo grande para lograr cosas diferentes. Eso nos afana. Ojalá lográramos romper esos círculos que a veces son demasiado viciosos y no permiten avanzar. Le damos la bienvenida al profesor Enrique Rodríguez Pérez. La ponencia es la evaluación de la lectura y la escritura en la escuela. El profesor Jesús Enrique Rodríguez Pérez es del Departamento de Literatura, es profesor asociado a la Universidad Nacional. Es filósofo y magíster en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, licenciado en Español de la Universidad Pedagógica Nacional, miembro de los grupos de investigación en Evaluación y en Literatura Comparada del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia, escribe ensayo y poesía. Sus áreas de interés: la teoría literaria, la poesía hispanoamericana del siglo XX, estética, hermenéutica y deconstrucción. Áreas de investigación: literatura y educación, teoría literaria, poesía contemporánea hispanoamericana. Y actualmente también hace parte del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor Enrique, mil gracias por su presencia. Muy buenos días, tardes ya. Bueno, pues complacido entonces por estar acá en este encuentro que me parece fundamental, porque aborda un tema crucial dentro de la educación. Y quisiera pues plantear algunas cosas más reflexivas sobre este aspecto en torno a la lectura y la escritura, y me parece una ocasión muy importante, ya que la anterior ponencia dice en la práctica lo que quiero proponerles, que está muy en consonancia con lo que quiero decirles. Por eso estaba pensando en plantear como en algunos criterios y horizontes de la evaluación formativa en lectura y escritura. Va a ser un poco una reflexión filosófica, porque me he dado en el trabajo de ir pensando más a fondo este asunto de la lectura y la escritura. Creo que falta un poco de reflexión en torno a ello, y hay demasiados textos o artículos, autores que hoy han pensado
desde la filosofía este aspecto de la lectura y la escritura, pues dado que la misma filosofía ha dado un giro, ¿no? Ha dado un giro muy, muy fuerte en este aspecto. Y por otro, para, como lo veíamos ayer en la ponencia sobre filosofía, ir rompiendo los esquemas que la evaluación externa nos obliga o los mismos currículums. Entonces, creo que esto podría ayudarnos a explorar ciertas cosas en torno a la lectura. Diría que son como 3 aspectos que quiero tratar, unos principios en los que voy a hacer énfasis como en el carácter vital de la experiencia de lectura y escritura, es decir, como aquellos puntos de referencia, aquellos puntos que originan el proceso, que son inevitablemente puntos de anclaje para el proceso. Luego miraría un poco ya unos horizontes en el sentido en que podríamos explicitar ciertas cosas, ciertos horizontes, como bien lo dice la palabra, o sea, ciertos fondos, ciertos telones, ciertas perspectivas, ciertos puntos de referencia en el fondo que nos pueden ayudar a pensar la lectura y la escritura. Y finalmente unas prácticas, pero pues en las prácticas solo voy a esbozar como algunos criterios, cómo podríamos esos principios y esos horizontes, cómo podríamos en la práctica escolar hacerlos como vivos, así como se hizo con la ponencia anterior. Bien, voy a comenzar por los principios. Yo creo que es muy complejo el asunto de la lectura y la escritura. Hay demasiados elementos que se ponen en juego y si vamos a hablar de una evaluación formativa, ¿sí? Implica muchas cosas. Y quiero explicitar algunas, ¿no? Voy a comenzar primero que todo por algo fundamentalmente humano, ¿sí? Y es por el carácter vital temporal de la lectura, que esto me conduce a pensar la lectura desde el punto de vista histórico, es decir, de hacer un enlace que casi en la escuela no se hace, que queda ahí como ignorado o queda a un lado, y es la experiencia vital temporal de los niños, de los lectores, ¿no? O sea, me parece que es necesario pensar hoy ¿qué es eso de la temporalidad humana? ¿Sí? Porque si pensamos un poco eso de la temporalidad humana, podríamos comprender algunos fenómenos de los que estamos viviendo hoy en la cultura y en la que los jóvenes están metidos totalmente, ¿no? Por eso es histórica, es decir, histórica quiere decir actual, no del pasado, actual, es decir, volverse activa, es decir, no una historia que venga del pasado, sino que se va construyendo en la cotidianidad del aula, ¿no? Y ese es el fundamento, me parece, de la lectura. Por ahí comienza todo, por ahí. Con esa experiencia con las cosas, con esa experiencia frente a los otros, con esa experiencia con uno mismo, ¿sí? Y por tanto, pues hay un tiempo ahí, un tiempo que se va yendo, ¿no? El tiempo del antes, el tiempo de la ahora y el tiempo del después. Normalmente asume uno la lectura como un texto ya hecho, ¿sí? Porque también quiero plantear otra cosa más adelante respecto del concepto de texto, ¿sí? Es decir, como un concepto ya hecho, es decir, que toca leer, pues nos tocó leer esto, nos tocó leer lo otro, ¿sí? Porque hay un plan, porque hay un programa, etcétera. Pero es más bien como incluir esas expectativas, esos intereses de los chicos y volverlos vitales y volverlos temporales, diría yo. O sea que a medida que va pasando el tiempo uno se va dando cuenta que lo que está es leyendo realmente. O sea que lo que quedó fue la lectura y la escritura de las cosas. No quedó nada más en el fondo, ¿no?
Es decir, quedó una configuración ahí, por eso esa idea procesual de la lectura me parece importante que a veces la evaluación no capta, ¿sí? No capta. Y procesual quiere decir un poco cíclica, ¿no? Es decir, de estar uno siempre entrando y saliendo a los textos, ¿no? Así como en la vida humana, ¿no? Que uno pasa por aquí, pasa por allá, disfruta allá, piensa acá, se siente mal allá, se siente bien acá, ¿sí? Le gusta esto, no le gusta esto, le gusta aquello, etcétera, ¿no? Y va pasando el tiempo así, el tiempo de uno. Y queda tal vez en la memoria un recuento de ficciones o de recuerdos, de pronto, de vivencias. Y eso me parece fundamental, comenzar por ahí en la lectura y la escritura con los niños, porque es en los niños, en los jóvenes, que están abriéndose al mundo, que están abriéndose a sí mismos, que están enfrentándose al otro, que se van dando cuenta de cuál es su papel, ¿no? su existencia, qué sentido tiene, hacia dónde va, de dónde viene, etcétera, ¿sí? Es volver esa filosofía teórica que uno tenía antes y que tenía que aprender en 10º y 11, pura vida, ¿no? O sea, pura experiencia inmediata con las cosas, ¿sí? Entonces, esa dimensión histórica yo diría que es la primera, porque además nos sucede a todos, o sea, es algo que no podemos evitar, ¿sí? Es decir, por más viejo que uno esté o por más joven que uno esté, esa historia, esa temporalidad nos está ahí acosando, ¿no? Es inevitable, es inevitable. Y me parece hacer explícitas estas cosas es importante en la escuela, ¿sí? O sea, eso no es para los filósofos o para los literatos o para los historiadores que se pongan a pensar esta cuestión de la temporalidad, ¿no? Es de la escuela, ¿no? Porque eso me va cambiando la perspectiva, por ejemplo, me va relativizando todo, sí, me va mostrando que las cosas son pasajeras, que son de momento, pero que llegan de muchas formas y que llegan intensamente a afectarnos en cada instante, ¿sí? En cada instante. Entonces, esa afectación instantánea realmente es una afectación cósmica, ¿no? Es decir, de algún modo, hoy nosotros aquí reunidos estamos siendo afectados por toda la historia del planeta, por toda la historia hasta de los griegos, por toda la historia de los indígenas nuestros, etcétera. Estamos siendo afectados históricamente por todo, o sea, cósmicamente, o sea, y esa situación es inevitable, es una situación de todos, y esa es la condición primaria, pues, del lector, ¿sí? Somos seres humanos y somos pasajeros, bien. Pero bueno, ese ser pasajeros parece un poco trágico y un poco oscuro, un poco pesimista. Pero no, porque viene un segundo momento que es fundamental y que también me parece que en el proceso de la lectura y de la evaluación debe estar presente, y es la cuestión estético-poética, en el sentido en que ese tiempo en el cual estamos nos conduce a la creación, sea de un libro, sea de un relato, sea de una propuesta, sea de resolver un problema matemático, etcétera. Eso parte de esa dimensión creadora humana, ¿sí? Que normalmente se le adjudica al arte, ¿no? Al arte o a la literatura. Pero no, yo pienso, por eso digo que son como principios, que están en todos los saberes, está en toda la experiencia vital humana, aquella posibilidad en la que lo real y lo ficticio se funden, ¿no? Se funden. También poco se considera en la escuela esta relación, ¿no? Es decir, que estamos trabajando con ficciones, que estamos tratando de mirar cómo lo real puede ser transformado por la creación, por la metáfora, ¿sí? Cómo lo ficcional realmente es lo único que queda, que uno puede leer, que cuando uno lee a Aristóteles y que cuando uno lee a Homero, realmente está leyendo ficciones, pero que esas ficciones están tan bien
configuradas desde la realidad, que uno se confunde y empieza a ver como si eso fuera así, ¿sí? Esa dimensión poética me parece que potencializaría muchísimo a los niños, y de hecho lo hemos vivido en las experiencias que hemos tenido aquí en la universidad con estudiantes que han tenido trabajo con niños en las escuelas públicas o privadas, donde la creación realmente los transforma totalmente, ¿sí? Es decir, creo que ese es un punto, un comienzo que es importante, ¿no? Y en el fondo, siguiendo a Lezama Lima, porque me apoyo también en los poetas, él habla de un uno indual, ¿no? Que hace aparecer todo, el uno indual. Es decir, no ese pensamiento dicotómico que separa lo inteligible de lo sensible, ¿no? Lo conceptual de lo sensible o de lo sensorial, no, es lo uno indual, lo que junta las dos cosas. Me parece que si se hace una conciencia en el niño de ello, si se hace una experiencia de ello, se logra mucho. Una vez tuvimos una experiencia con niños de tercero o cuarto con poesía y realmente quedamos sorprendidos por la capacidad de comprender eso uno indual, que uno ya como grande le queda a veces difícil comprender, ¿sí? Entonces, este horizonte estético, poético, creativo, imaginativo es fundamental en la lectura, ¿sí? Y estoy hablando en la lectura no solo de literatura, estoy hablando de la lectura de matemáticas, como los estudiantes nos presentaron ayer su propuesta de leer matemáticas a partir de la literatura o al contrario, pero también del arte, de la filosofía, etcétera. Es decir, ese componente es un componente que se convierte en principio, o sea, puede estar en todas las áreas. Y de ahí podríamos pasar a otro elemento básico y fundamental que debe evaluar la lectura y que debe estar en el proceso mismo de la lectura, es esa categoría del pensamiento, ¿no? Del pensamiento. Es decir, leer es pensar, leer es pensar. El logos, como decía Heidegger, es el lenguaje, y el lenguaje se combinaría en una visión interdisciplinar, es decir, importantísimo los proyectos educativos. Recientemente leía algunos proyectos de unos profesores acá en Bogotá que me parecieron interesantes porque empiezan a romper esas limitaciones de las áreas, ¿no? Y empiezan a comunicarse unas con otras, y creo que la lectura y la escritura son fundamentales. Es decir, ¿qué tal que se escribiera más en matemáticas? ¿Qué tal que se escribiera más en historia y no se repitieran fechas y cosas de esas? ¿Sí? ¿Qué tal en química? ¿Qué papel podría jugar la química, la lectura en la química, ¿no? Empezar a trabajar más como artículos científicos, no solo experimentos, en fin, en todas las áreas se empieza a… Pero sabiendo que lo que no es lo más importante que sea matemáticas o que sea ciencias o arte o filosofía, sino que lo más importante es lo histórico, lo estético, poético, lo textual, ¿sí? Ahí están para eso los proyectos, ¿no? Es decir, son las experiencias vitales las que me pueden conducir a comprender matemáticamente algo, a comprender poéticamente algo, las experiencias vitales. Y esas surgen desde la vida diaria, de la vida que se vive en el colegio, ¿sí? Eso podría ser en general. Yo creo que me faltan más, pero pues por ahora quería hacer énfasis en esas, ¿sí? Y pasar un poco a horizontes ya un poco más como precisando regiones, ¿no? De pronto que podrían ahí empezarse a anclar y que sería interesante, no sé, en los currículos, empezar a pensar en los planes de estudio de un curso, ¿no? De empezar como a incluir estas cosas, como el docente que empiece como a pensar, a reflexionar, convertir la evaluación en un aspecto investigativo y llegue atrás, o sea, porque la evaluación parece ser lo que aflora en principio, ¿no? Que prepararse para las pruebas, que el examen del bimestre, etcétera. Eso puede ser como lo más inmediato, pero la idea es recapitular, ir hacia atrás y mirar qué hay en el fondo en ese proceso, ¿no? Entonces yo diría que hay, casi repito lo anterior, pero un poco más ya como en campos, ¿no? El aspecto fenomenológico de la lectura, ¿no? Eso está tratado por varios autores como Paul Ricoeur, que incluyen el mundo de la vida, el estar en el mundo, en lo cotidiano, en el cotidiano estar ahí,
Heidegger también está presente ahí, y que en últimas es lo que me conduce a la lectura del mundo, o sea, empezar por ahí, por la lectura del mundo, ¿no? Todo lo que uno vive antes de llegar a la escuela, todo lo que hay en el entorno de la escuela, todo lo que hay en el aula de clase, ¿no? Eso ya es para leerlo. Lo poético, que como les decía era la parte imaginativa, creadora, que según algunos autores y los mismos poetas ese elemental estar situado entre tierra y cielo, que es inevitable, ¿no? Para todo ser humano. Todo ser humano está metido como en esa relación. Lo explica muy bellamente Heidegger. Es decir, habitamos poéticamente este mundo. O sea, eso no es de los poetas que escriben, ¿no? No, es de todos. Estar entre cielo y tierra, simplemente. Esa es la condición, ese es el regalo que nos dio la historia y la naturaleza. Entonces, incluir eso en la lectura ya nos da otra perspectiva. Hay maneras de hacerlo, hay muchas maneras de hacerlo, ¿sí? En la práctica. De ahí es donde salen los grandes textos de los niños, ¿sí? La dimensión estética receptiva, productiva, que incluye todo lo perceptivo, lo sensorial, lo sensible, lo sentimental, es decir, aquello de los sentimientos debe estar como presente también en la lectura. O sea, uno lee es con los sentimientos, no con los conceptos. Y a usted le preguntan eso algo en una evaluación, pero sí, en un texto que yo escriba, yo puedo identificar ahí ese elemento sentimental que es importantísimo. No sentimentaloide, insisto, sentimental, es decir, de temple anímico, ¿no? De cómo se siente uno frente a las cosas. Y vendría un elemento hermenéutico, hermeneia, el que envía mensajes para descifrar, ¿no? Es decir, interpretativo, que es situado, el intérprete está situado concretamente en el aquí, en este momento, en este ahora, y desde ahí interpreta, y en tal y tal condición y contexto. Es decir, es existencialmente puesto en medio de las cosas, y por tanto es hermeneuta en tanto crea perspectivas, ¿sí? Hay un texto muy bello de Gadamer que se llama Poetizar e interpretar. Es decir, en la medida en que poetizo, interpreto, porque cuando ya interpreto estoy creando. Interpretar no es repetir, ¿cierto? Interpretar no es decir, no es contar lo que el otro dijo, es crear ya, es ya crear. Y eso también es importante en las experiencias de aula con los niños, o sea, es volverlos intérpretes, y también el maestro volverse intérprete, en el sentido de que productor, ¿no? Creador, constructor. Sin duda está el elemento ético, y yo diría que es aquel que me conduce a la autoproducción de valoraciones, ¿no? Es decir, muy de Foucault, una astesis del cuerpo, una astesis, ¿no? de la sensibilidad, una elevación de sí mismo, pero no sobre los otros, sino para hacerse diferente y comprender a los otros, ¿sí? Para estar por encima de las maquinaciones, ¿no? de las tecnologías del yo que dice él, ¿no? de los focos de poder. Entonces el poder se vuelve muy nietzscheano esto, desde el sujeto, desde el actuante lector, el lector que empieza a autoproducirse, que empieza a transformarse, que empieza a generar caminos distintos, ¿sí? Y que reconoce al otro también como actuante, como creador. Y sin duda el político, la dimensión política que tiene que ver con lo diferencial, o sea, como insisto en esa parte, en cómo lo importante es construir diferencias. Es un pensamiento muy difícil de asumir ahora, por ejemplo, en estos radicalismos que hay ahora, ¿no? Que son tan recalcitrantes. El pensamiento de la diferencia requiere, ¿y dónde lo podemos formar? En la escuela, ¿no? En la escuela. Entonces, formar niños para la diferencia, ¿sí? Eso no quiere decir para lo que cada uno quiera hacer, ¿no? La diferencia implica la comunicación, la participación, etc. Entonces, el diálogo, la pluralidad, ¿ya?
Y finalmente eso nos conduciría a algo que es importante tener claro, y es que cuando abordamos el lenguaje lo abordamos de manera discursiva, ¿no? Curso, como el curso del agua, fluyente, y ahí nos conectamos con la primera parte, histórico, ¿no? No es el del adjetivo, el verbo, ¿no? el identificar categorías en los textos, no, sino es el fluyente, ¿no? El que va buscando cohesiones, el que va articulándose, el que al hablar se convierte en discurso, es decir, que va conectando elementos, ¿sí? Qué maravilla que los niños pudieran lograr, ¿cierto?, esa capacidad, pero en cierta forma eso es lo que pretenden las competencias, de generar esa capacidad de armar discursos, establecer, ¿sí?, relaciones, crear textos, construir tejidos, ¿sí?, que es lo que es mucho más importante que evaluar las categorías, ¿no?, de lenguaje. Igual en la literatura, ¿no? Evaluar lo que dijo Homero, lo que dijo Dante, o sin haberlo leído, sin haberlo vivido, sin haberlo experienciado, sin haber escrito sobre ellos. Yo diría que hoy en día lo más importante no es haberlos leído, sino haber escrito sobre ellos, porque la escritura es la mejor manera de evaluar, ¿sí? Es decir, ahí uno se da cuenta si hubo interpretación. Entonces, ese elemento discursivo es el que lo podríamos comparar con la dimensión histórica, ¿no? El lenguaje vivo que va cambiando, que nunca es el mismo, que no tiene categorías fijas, sino que va cambiando, que van haciendo de cada contexto, de cada experiencia, de cada momento, de cada interacción con el otro, ¿no? Es decir, por eso hablamos de todo lo anterior, es decir, la capacidad que tiene el niño para enlazar elementos, sencillamente, y no para ver elementos aislados, categorías aisladas, ¿sí?, sino la capacidad que tiene de ver ese movimiento del lenguaje, ¿sí?, que se opera cuando entra en diálogo con un texto, ¿sí? Por ejemplo, acá, este es un ejemplo, una especie de puesta en escena del lenguaje, ¿sí? Entonces hay una ida y una vuelta, ahora después preguntas. Entonces, esa competencia textual es la capacidad de enlazar elementos. ¿Qué tal si los niños desde primaria, desde preescolar, desde que nacen, ¿no?, ellos tienen la capacidad? Lo que pasa es que la escuela, por darle énfasis a los contenidos, se olvida de eso. Pero los niños enlazan, ellos están leyendo el tiempo, ¿sí? Entonces, es potenciar eso, ¿no?, en la escuela, o sea, que la escuela no sea otra cosa, sino el desempeño natural de los niños, ¿no?, de poder enlazar elementos. Y la segunda, que es la comunicativa, ¿no?, la competencia comunicativa, que pues es la del diálogo, ¿no?, en contextos específicos. Creo que aquí yo no voy a decir nada más cosas nuevas, porque esto ha sido como recopilado de los documentos que hemos usado en el grupo de investigación y evaluación, con el profesor Fabio Jurado y otros colegas, que han tomado como estos elementos, solo que vamos a ver unas variaciones y algunas cosas más personales. Bien, en esa dimensión textual podríamos ver dos cosas, ¿no? Una sintáctica del texto. Recuerden que terminamos con lo discursivo antes, ¿no?, y lo discursivo es lo textual. Entonces, un primer elemento que podríamos concretar sería cómo se enlazan sintácticamente los textos, ¿no? Sintácticamente, o sea, sin enlace, ¿no?, unir los elementos, la organización formal, la estructura, ¿no?, cómo se reúne. Con eso un niño logre es básico. Es decir, ya empezar a meterle ahí categorías y nombres y todo eso, y ni siquiera literatura, es una metáfora, que eso para qué si no se hace el enlace, ¿no? Entonces, esa es la primera
Hay una segunda que tiene que ver con la semántica, es decir, con lo que hay detrás de esa forma, con lo que se dice ahí, con el sentido que se puede construir, y también es tejido, ¿no? Ese también es tejido, o sea, no conceptos vacíos, aislados, generales, inamovibles, no, sino siempre vitales, cambiantes, como concepciones, reflexiones, teorizaciones puntuales, teorizaciones momentáneas, además. No podríamos hablar de teorizaciones absolutas, momentáneas. Depende, ¿cierto? Conceptualizaciones, concepciones que se van construyendo en la complejidad de las relaciones y de las experiencias, metáforas, etc. Esos son los dos elementos, o sea, es evaluar esas dos cosas, cómo se enlazan textualmente. Y la otra pues sería la pragmática del texto, que es ya el concreto uso del lenguaje, ¿no? La intención que se tenga, el efecto dialógico, lo que se quiera decir al otro, en qué contexto se quiere decir, y la construcción de perspectivas, ¿no? De perspectivas, es decir, de posicionamientos críticos y de relaciones entre elementos ya mucho más grandes, ¿no? Es decir, lo que se llamaría la intertextualidad. Y ya podríamos pensar en criterios más concretos, por ejemplo, en la sintáctica del texto son los básicos, ¿no? La coherencia, es decir, todo gira en torno a algo, y la cohesión, es decir, el enlace de los elementos más concretos en particular, pero cohesión también significa dispersión, en el sentido de diferenciación, ¿no? O sea, cuando uno escribe, está haciendo dos cosas, uniendo y separando, ¿sí? O sea, en un discurso, porque es un poco la temporalidad que yo decía, ¿no? ¿Sí? Como la vida humana, ¿no? En este momento estamos uniendo pasado, futuro, pero también estamos separando, ¿no? Es decir, que en este momento estamos separando. Y así sucesivamente, tantos instantes. Y en la semántica del texto, pues depende del tipo de texto que vayamos a trabajar. Si es un texto poético, hablaremos de metáforas. Si es un texto filosófico, podríamos hablar de concepciones. Si es un texto científico, podríamos hablar de conceptos. Si es un texto teatral, podríamos hablar de actos. ¿Sí? En fin, depende. Ahí va variando un poco el criterio. Y finalmente, de la parte pragmática, serían dos cosas importantes, ¿no? El tipo textual, o sea, qué tipo de texto estoy trabajando, y luego viene la posición crítica que se da frente a él. Finalmente, entonces, eso podría convertirse en una rejilla que es esta, para mí, pues, es decir, cada uno podría hacerla diferente, no digo que este sea el modelo, porque es un carácter de lo interpretativo, es que cada ser humano, cada grupo puede construir sus perspectivas, sus modelos. Entonces acá estaría esto ya como algo concreto, y esto lo uso con los trabajos, ensayos, ponencias de los estudiantes para ver hasta qué nivel llegan. Acá llegan hasta un nivel alto, desde bajo hasta el alto. Aquí haría un comentario sobre lo que encuentro en cada aspecto, y habría un comentario, un concepto global de cada uno. Así, habría un concepto global que recoge todo, y en cada uno habría unos indicadores generales que de pronto van a convertirse en específicos. En cada momento depende la problemática, el ensayo, la ponencia, lo que se quiera hacer, puede variar un poco ya en aspectos concretos. Es decir, este sería como en concreto, en la práctica, sería un elemento que nos podría ayudar a mirar esa complejidad de la elaboración cuando se lee y escribe, ¿no? Porque es para los dos. O sea, casi que uno escribe, si uno escribe cohesionadamente, le queda más fácil leer la cohesión de los textos. Si uno expone argumentos, miren que uno puede invertir la reflexión, porque normalmente se da énfasis a la lectura. Yo diría, empecemos por la escritura, ¿sí?
Pero lástima, los niños empiezan por la A, la B, la C. Y terrible con esos DDA, esos derechos básicos, empezaron por ahí. Es absurdo. Cuando debe comenzar por textos, ¿no? Entonces, si tiene alteraciones, si tiene secuencias, etcétera, que exponer, la cosa cambia y podría leer mejor los textos. ¿Sí? Y así con cada uno, ¿no? Empezar por la escritura me puede generar dinámicas más interesantes, diría yo. Y escritura también, escritura. La concebimos desde esta perspectiva, se concibe no solo como escritura de libros, de textos, o sea, es abierta, es escritura de imágenes, escritura de gestos, ¿no? Escritura de escenas, escritura de experiencias, ¿no? Y eso entonces ya nos permite interactuar con las demás disciplinas. Bien, aquí por ejemplo esta rejilla puede hacerse más concreta en otra que podría aplicarse, por ejemplo, cuando los niños escriben un poema. Puede ser escandaloso, ¿no? Como así, un poema lo podemos hacer. Pero no, si uno pone, hay conciencia de ver en el poema lo que es la poesía. Entonces no habría problema. Lo importante es que estas guías también sean abiertas, ¿no? O sea, no son criterios definitivos, no son criterios únicos, son criterios variables, son aproximaciones. Por ejemplo, el texto funciona, en la última, ¿no? El texto funciona lo real y lo imaginario, crea una perspectiva del mundo y un conjunto de relaciones con otros textos, poéticos y otro tipo de textos, por ejemplo. Es un criterio como general que me permite jugar con las experiencias concretas que los niños puedan tener. El texto crea imágenes sobre el mundo a partir de experiencias emocionales y meditativas. Esas son cosas generales que luego podría uno completar ya en el trabajo o en el proyecto concreto que uno quiera desarrollar. Y pues cierro simplemente con, bueno, estos son los autores que me han inspirado desde mucho tiempo, y los poetas, Les Amateurs, por eso insisto mucho en lo poético, el carácter poético, no solo de la literatura, sino de todas las áreas. ¿Sí? Sábado fue físico, luego fue escritor. Ellos todos se desenvuelven en muchas áreas como poetas también, y van como al fondo de cosas. Entonces, por eso me parece plantear eso, esa dimensión poética de la lectura y la escritura. Y bueno, pues cierro con una invitación pues, a repensar, a volver un problema de la evaluación en consonancia con estos principios y estos horizontes. En el grupo de evaluación hicimos algunos intentos y hay documentos donde pueden encontrar estas relaciones, y me parece importante, sobre todo en las prácticas continuas, o sea, que esto no se vuelva en un discurso, sino que sea en las prácticas diarias con los niños, en el encuentro con los niños, ¿no? Y mirando cómo es posible trabajar de frontera la lectura y escritura y desbordar las pruebas. La intención es desbordarlas. O sea, si un chico trabaja de esta manera, le pone cualquier prueba y la resuelve. Siempre porque se está trabajando sobre competencias. ¿Sí? O sea, el fin no son las pruebas, el fin es el aprendizaje de la lectura y la escritura del mundo, de sí mismo y de los otros. Y ya vendrán las pruebas, pero claro, es que como las prácticas pedagógicas siempre están en función de lo de afuera, de lo institucional, de las pruebas, de lo que dice el ministerio, de lo que dice el rector, de lo que dice el coordinador, de lo que no puede hacer el docente, ¿sí? Entonces, claro, eso se convierte ahí en una lucha, y entonces el docente queda solo encargado de repetir pruebas. Pero la idea no es rebasar. La evaluación está más allá de las pruebas. Como bien lo explicaba Oscar, tiene muchas posibilidades. ¿Sí? La idea es tener siempre criterios fijos o algunos criterios como puntos de referencia para poder mirar cuál ha sido el avance de los niños, cuál ha sido el proceso que ellos han tenido
y siempre en torno a la lectura crítica. Bien, creo que eso es muy amable. Gracias, profesor Enrique. Invitamos a Liliana Charri mientras explicamos la presentación. Unos dos comentarios rápidos. Primero, qué bueno que el profesor Enrique nos recuerda el tema de lectura y escritura en todas las asignaturas. A veces ese sencillo detalle se nos olvida en los colegios y parece ser que los únicos que enseñan a leer y escribir son los profesores de español en los colegios. ¿Sí? Normalmente no habla de eso y habla de esa situación. Segundo, qué bueno que nos haya mostrado la relación con las rejillas, cómo desde ahí se pueden evaluar y formar, desarrollar las competencias. Porque es eso. Y creemos que lo que busca una rejilla en últimas es que cada estudiante logre el nivel más alto. Ese es el sentido de las rejillas en evaluación. Cuando el profesor Enrique estaba hablando, uno tiene que relacionar todo con el movimiento del universo. Creo que esta es una experiencia que siempre nos ha tratado de inculcar el profesor. Gracias. Entonces seguimos con Liliana Charri. La exposición que va a hacer se titula La evaluación desde la narrativa transmedia de la clase de matemáticas. Liliana Charri es licenciada en Matemáticas de la Universidad de Santiago de Cali, especialista en Estadística Aplicada, Fundación Universitaria de los Libertadores, máster en Comunicación y Educación de la Universidad de Francisco José de Caldas, es docente del distrito del año 2001 en el Colegio Néstor Forero Alcalá y pertenece a la red distrital de docentes e investigadores. Mil gracias por la asistencia y por participar. Bueno. Me siento muy honrada de poder compartir la experiencia de mi institución. Y entonces iniciamos. En la agenda dice la evaluación desde la narrativa transmedia de clase de matemáticas, no, en clase de matemáticas. Listo. Entonces vamos a tener la siguiente, como el siguiente paso. Inicialmente tenemos los principios de la evaluación del desempeño de los estudiantes a partir de diferentes miradas. Después se ve una relación que hay entre evaluación y aprendizaje. Y por último, entonces voy a dar algunos ejemplos de lo que sucedió en la experiencia narrativa transmedia que se llevó a cabo en clase de matemáticas. Entonces, aquí me apoyé en principios de la política pública para los lineamientos curriculares que emanó el Ministerio de Educación Nacional en el año 98. La evaluación es formativa, continua, sistemática, flexible. Esto fue un hito en ese año porque empezó a nombrar que la evaluación debía ir más allá de una calificación, es decir, que nombró el componente cualitativo. Pero más recientemente, y hacía mención el señor Enrique, hemos terminado con los DBA, Derechos Básicos de Aprendizaje, donde la evaluación se está viendo como finalidad para dar como respuesta a unas inquietudes a nivel nacional e internacional. Mientras tanto, me apoyo también en John Elliott, que dice que la evaluación, específicamente en el área de matemáticas, no puede confundirse con el instrumento y la nombra como un proceso donde se adquiere significado y sentido. Entonces, con esos tres referentes vamos a tratar entonces de hacer ahí una simbiosis entre estas tres posturas, la de los lineamientos,
llenarla de significado y sentido. El mismo Eliot dice, un cambio elemental, pero imprescindible para llevar a cabo otras formas de evaluar, es convertir la clase, el tiempo de clase, en tiempo de y para el aprendizaje, en contra de aprender para el examen. Entonces ahí resalta la importancia del aprendizaje, más que aprender para responder pruebas. Y en los lineamientos, tempranamente en el año 98, como les digo, decía que la forma de enseñar condiciona las formas de evaluar. Entonces, cuando se privilegia la construcción del conocimiento, la negociación del significado, las interacciones en clase se convierten en fuentes de referentes para una evaluación cualitativa. Y se introducen cambios que reducen las dificultades, y esto propone los mejores aprendizajes de los estudiantes. Estos lineamientos me parece que en su momento fueron revolucionarios, y ya cuando los estábamos como digiriendo, llegaron los DBA y como que hubo un retroceso, lo digo en el área de matemáticas. Viendo los DBA, yo estoy viendo un listado de cosas que debo de alcanzar. ¿Listo? Entonces, en ambas citas se habla muy especialmente del aprendizaje. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Y es una inquietud que he tenido, e indagando encuentro lo siguiente. Para el señor Luis Radford, que es un investigador en el área de matemáticas, el aprendizaje lo toma como un encuentro consciente y deliberado, con formas históricas y culturalmente codificadas de pensamiento y acción. Este encuentro, pues ahí hay como ¿cómo podríamos decir? Hay diferencias entre lo que es construir y encuentro. Entonces, para Luis Radford ya está esto del aprendizaje. Lo que debemos es de buscar conexiones. Y ahí cito a George Siemens, que dice que ya todo está. Se requiere es una actividad clave, establecer conexiones. Y pues yo lo veo en mis estudiantes. Estoy a nivel de bachillerato de sexto a undécimo. Este año tengo hasta octavo. Ellos establecen muchas conexiones y todos vemos, sabemos, Julio Profe es famoso, los tutoriales, los blogs, en fin. De esa misma forma, entonces vuelvo a traer a colación los DBA. Los DBA nos dice que los aprendizajes son una conjunción de conocimientos, habilidades y actitudes. Y continúa ahí, actitudes que hacen que el estudiante sea exitoso y que pueda tener un papel en la sociedad. Pero por eso no lo anoté. Pero sí habla de conjunción. Entonces ahí ya veo como una diferencia entre lo que es aprender para una postura y la otra. Conjunción, es decir, llegar a acumular cosas. En matemáticas, conjunción se relaciona con la palabrita y. Entonces, acumular. Entonces, desde esta lógica, desde ambas lógicas, pero más apoyándome en lo de Luis Radford, planteé entonces lo siguiente: a partir del libro El hombre que calculaba, expandir el relato. Expandir el relato a través de una narrativa transmedia para que pues, lo podamos entender un poquito. Expandir el relato es, hagamos de cuenta que yo tengo acá el hombre que calculaba. Ustedes conocen a Harry Potter, ¿no es cierto? Son una serie de textos, una saga. Entonces se inició esa saga con un texto.
con un libro. ¿Qué sucedió después? Vino la película, después videojuegos, después parques temáticos, después y otras cosas que no lo tengo muy presente. De pronto los más jóvenes sí saben qué puede haber de Harry Potter. Hay souvenirs, hay muchas cosas. Entonces, eso fue lo que tratamos, la experiencia que se vivió en matemática. A partir del texto, El hombre que calculaba, un texto que se recrea en el siglo XIV, pero cuyo autor es un señor brasileño que lo escribe en el año 1948, amante de la cultura oriental. A partir de ese texto, los estudiantes lo expandieron. Aquí tenemos, por ejemplo, un grupo de estudiantes que hicieron ¿Quién quiere ser un hombre que calculaba? Lo hicieron con PowerPoint. Este otro es una historieta con otro programa Animal Go, que yo no lo sé manejar, ellos sí lo saben manejar muy bien, y recrearon el capítulo 3, que habla de unos camellos, para repartirlos en una herencia. Ahí hay un problema grande porque no se pueden repartir 35 camellos, darle la mitad al joven mayor. Entonces, los niños, en lugar de repartir camellos, lo que hicieron fue traerlo a la realidad y repartieron 17 apartamentos. Que también tienen el mismo problema. ¿Cómo hacen para repartir 17 apartamentos entre darle la mitad al hermano mayor? Bueno, hicieron una página con contenido matemático, aquí pusieron los casos de factorización porque fue en grado octavo. Otro grupo hizo una exposición porque veían, en muchos de los capítulos, veían cuestiones de volúmenes, que no es un tema que de pronto veían que era se dificultaba, entonces pretendieron hacer esa exposición. Teorema de Tales, como se recreó en esa época, midieron la altura de un castillo, compararon la altura del castillo con la altura de un personaje para hacer la proporción. Otros utilizaron una historieta en formato videojuego con otro programa, Minecraft, que como les digo, yo no lo sé manejar, pero ellos son muy buenos. Otros con un programa Pixar de un capítulo en donde solo habían 3 hombres, y ellos lo que hicieron fue aumentarle a mujeres, porque pues, las mujeres también pueden calcular. Entonces, más o menos, hasta ahí han entendido que se pudo hacer en matemáticas, ¿no? Expandir el texto, El hombre que calculaba, varios capítulos, teniendo la vivencia de ellos presentes. Veamos los resultados. ¿Y qué relación hay con esto? Hay con respecto a la evaluación. Entonces, estos fueron los resultados que vi en cuanto a la evaluación y los aprendizajes. Voy a tener acá una textualidad, esto lo dijo la niña Jennifer, ella nos dice: antes pensábamos que las matemáticas eran solo números, eran fracciones y ya. Pero ahora en las medias nos dimos cuenta que el pensamiento del ser humano puede llegar a causar más de miles de ejemplos. Pero es cuando uno le pone atención, cuando uno sabe lo que está haciendo y por qué lo quiere hacer. Por eso nosotros 4 quisimos empezar a saber álgebra, a entenderla, porque algún día eso nos va a ayudar para poder entrar a la universidad. Bueno, ya dice eso, pero anterior de que la finalidad sea entrar a la universidad, dice muchas cosas. Dice, por ejemplo, que le empezamos a poner atención, porque eso nos acercaba a cumplir nuestros sueños. Entonces, en esta parte de los resultados, yo lo puedo homologar, no tanto, como ponerlo cercano a una cuestión de autoevaluación. Los niños trabajaron en grupos. Este fue el grupo en que
aumentaron los dos personajes femeninos, utilizando un cómic, expandieron uno de los capítulos. Pero también vi lo siguiente, otros estudiantes hicieron lo siguiente, una exposición, las que le hablaban de volumen de sonidos. Felipe dice lo siguiente: yo hice y edité la presentación con Camtasia Studio 8. No estaban de acuerdo sobre la forma de presentación, las compañeritas. Yo dije que era mejor la presentación, luego uno se trababa. A esta forma de aprendizaje yo lo llamé interiorización del conocimiento y está muy relacionado con una evaluación final y con la heteroevaluación. Él está pensando mucho en cómo va a ser la presentación final, con qué voy a salir. Entonces, aquí en este tipo en este grupo, realmente el que más sabía era Felipe, y él fue el que cumplió el papel de maestro. Él le enseñaba a sus compañeras porque a ellas se les dificultaban las cuestiones de volumen. Entonces, yo vi ahí que prevalecía un tipo de enseñanza lineal, que venía de lo fácil a lo difícil, y debía llegar a conocimiento estático. No había forma como de meterle más las vivencias o algo que ellos quisieran, sino que era como una clase de matemáticas al estilo de pronto que da el maestro, que de la exposición y después vamos a hacer algunos ejercicios. Heteroevaluación. Y siguiente, la última presentación de los tipos de aprendizaje, lo llamamos aprendizaje de exploración cultural. Aquí este grupo dice lo siguiente, Nicolás: lo que hacemos todos los días no es divertido, en cambio un juego, algo que lo ponga a uno a pensar y que no genere estrés como de nota. Pero aquí viene una diferencia grande porque es que los estudiantes de este grupo no están como muy acordes a la institucionalidad. El primer grupo decía, bueno, esto me sirve, esto no, queremos ser profesionales. Pero este tercer grupo decía, sí, queremos cosas novedosas, vamos a hacer, pero no hay como una relación con esa institucionalidad. Entonces, en este tipo de evaluación hay ausencia de evaluación, porque no les gusta la nota, y lastimosamente la escuela no da respuesta a este tipo de estudiantes. El estudiante asume el control de aquello que necesita aprender, es un acto muy ligado a los intereses personales. Entonces, ausencia de evaluación, y de hecho de este grupo 3 estudiantes perdieron el año, pero no por matemáticas, sino por toda la dinámica escolar. Y les comento, realmente, para las así como coloquiales, este grupo a mí me desestaba, pero la escuela no da respuesta a toda la creatividad que ellos pueden tener. Entre las conclusiones que pude sacar tengo las siguientes. Desde la narrativa transmedia se apostó por el uso de las tecnologías como facilitadoras de reconocimiento de patrones y procesos de generalización a nivel matemático. Y hay algo muy importante que lo había tocado anteriormente. Se hace necesario pensar matemáticamente, es decir, tener una dispersión de cosas y llegar a un establecimiento de patrones y después una generalización, para después dar un gran paso a algo que se llama la simulación. La simulación es poder hacer un modelo de algo, pero también poder meterme yo en ese modelo.
no necesariamente que el modelo sea externo y que me lo traigan, sino que poder hacer yo también algo con eso, pero entendiendo. Y descubrí que la narrativa transmedia había sido toda una simulación porque los estudiantes lo que hicieron fue ir metiendo cosas dispersas, demasiados contenidos de diferente tipo, geográfico, matemático, de lectura y escritura, de la cual no soy muy versada. Estudiosa sí, pero no soy versada en eso. Entonces lo que hicieron los muchachos fue ir acomodando un bagaje increíble de cosas para presentar una narrativa, algo que se entendiera con la parte matemática. Listo, aquí dice, pero hay algo muy importante. A partir de ella se dio la conjunción de lo real y lo virtual. Resulta que lo virtual también es real, pero lo virtual es lo que está en potencia, que requiere ser actualizado. Entonces los estudiantes ahí, al representar, una obra teatral, una película que ellos hacen, realmente ponen cosas de ellos, algo que está ahí latente y que requiere ser actualizado, que se dé a conocer. Entonces hubo la conjunción entre lo real y lo virtual, posibilitando la visibilidad de las vivencias de los estudiantes, superando la noción de aprendizaje y evaluación como algo externo que se debe alcanzar. Siguiente, no se adaptó el dato matemático a la vida. Anteriormente yo hacía esto. Anteriormente veía, por ejemplo, en trigonometría, teorema del seno. Y entonces después ellos que veían la función seno, coseno, teoremas, ellos construían un teodorismo. No, en esta parte fue diferente. No fue adaptando el dato matemático a la vida, fue diferente, fue adaptando la vida a la cuestión matemática, a lo que decía el texto del hombre que calculaba, que en cada capítulo tiene una cuestión matemática que a mi parecer es compleja, no es tan sencillo. Y eso fue lo que desentrañaron los niños. Esto dio la posibilidad de producción de sentidos y significados diversos, acordes a la polifonía de voces escolares. Y esa es mi presentación. Muchas gracias. Invitamos a los ponentes de la mañana a pasar para la ronda de preguntas e intervenciones del público. Por favor. Entonces, gracias. Mientras se ubican dos apreciaciones grandes. Primero, nos recuerda que la escuela y la evaluación no están preparadas para estudiantes que se salen del molde. Nos desbordan la escuela, no hay que hacer. Muchas veces terminan expulsados. Y segundo, me gusta ese sentido bastante sensible y humilde de reconocer que los maestros no sabemos todo. Y el uso de las TIC lo pone frente a este reto. Y creo que nos enseña también cómo aprovechar esta fortaleza de los estudiantes para poner al servicio del aprendizaje. Como las TIC, que generalmente a veces los maestros somos enemigos de luz, no nos aprovechamos, y cómo la evaluación está al servicio de estos aspectos. A better version of myself, you push me. Only
take